Bueno, esperemos un momento que vuelvan a entrar todos y ya continuamos. Esperemos unos 2 minuticos o un minutico para que no se pierda la información. A ver. Listo, yo. Bueno, empecemos así. Claro, entonces ahorita en lo que es la conducción de calor, es importante ver qué pasa cómo es esa forma en la que la temperatura se distribuye sobre una pared, ¿sí? Esa forma en la que ella se distribuye, pues me generará una función. ¿Qué pasa? ¿Por qué los profesores suelen simplificar esto? Lo que pasa es que en una pared, cuando la conducción de calor es estable, se puede asegurar que el perfil de temperaturas es una línea recta. Entonces, claro, aquí yo voy a tener temperatura 1. Aquí yo voy a tener temperatura 2. Y el comportamiento va a ser de este tipo. Va a ser una línea recta. Entonces, al ser eso una línea recta, bueno, aquí es importante tener en cuenta algo y muy importante conocerlo, y es esta temperatura X, al ser una línea recta, se hará simplemente, digamos, ¿en qué? En unas condiciones específicas. Y esas condiciones específicas son las que ustedes deben tener en cuenta. Cuando la temperatura en función de la posición es así, una línea recta, ¿cuándo se da? Se da simplemente cuando no hay generación de calor. Y cuando estamos en estado estable. Y claro, eso se puede deducir. ¿Y cómo se puede deducir eso? Entonces, lo mismo, lo que hablábamos anteriormente, y es listo, aquí está fluyendo el calor. Entonces, esto de energía que entra menos energía que sale, más energía que se genera, es igual al cambio de la energía en el tiempo. Y claro, como no hay generación de calor, pues esta cantidad de calor será cero. Como el estado es estable, esto de acá será cero. Entonces, lo que está pasando es que la energía que entra menos la energía que sale es igual a cero. Eso quiere decir simplemente que la energía que está entrando a la pared, que en este caso es calor, es igual a la energía que sale de la pared. Básicamente, este calor es constante. Entonces, si la ecuación de Fourier me está diciendo que el calor en función de la posición, porque recordemos, si la temperatura en función de la posición es una función y no una constante, pues ¿qué pasa? Si yo hago la derivada de eso en el tiempo, en una posición, esto me da f' de x. Y f' de x es otra función. Entonces, claro, si yo pongo calor en función de la posición, será menos k por a por temperatura prima de x. Pero, ¿qué pasa, muchachos? Si la conductividad la asumimos constante, pues ella cambia un poco con la temperatura, pero para estos casos se utiliza constante. Y obviamente vamos a trabajar con un área, porque el área no cambia, digamos, con respecto a la posición en una pared. Y si el calor es constante, ¿cómo debe ser esto de acá? Alguien que me responda. Debe ser constante. ¿Sí queda claro eso para todos? ¿O alguien necesita que le explique eso? Bueno, no, nadie dijo nada. Supondré que para todos es claro. Entonces, bajo estas condiciones, si la temperatura prima de x, o sea, de t en dx,
es igual a una constante, entonces, claro, si yo quiero ya la temperatura X, pues no es más que integrar, ¿sí? Integrar una constante C por un dx. E integrar esto, pues, será Cx más una constante B. Entonces, claro, ¿esto qué es? Esta es la ecuación de una línea recta, si lo ven. Entonces, esto es una ecuación de una línea recta, que normalmente es de este tipo, y igual a mx más b, donde se tiene una pendiente, la función x y una condición inicial. Entonces, con eso se puede demostrar perfectamente que bajo las condiciones de la ley de Fourier y bajo las condiciones de balance de energía, se puede demostrar que la temperatura como función de la posición o por decirlo así, de una longitud en una pared, pues va a ser una línea recta. Pero entonces es importante, y esto lo hago a pesar de que parezca muy tonto, pero me parece importante, y es, vamos a ver un poco la pared en 3 dimensiones. ¿Y qué representa esa longitud que atraviesa el calor? Porque muchas veces lo llamamos espesor, pero digamos que esa definición de espesor para algunos les es confuso, porque uno piensa en un espesor y uno dice, bueno, ¿cuánto, digamos, en una hoja? Entonces uno dice, ah, el espesor habla del calibre de la hoja, de qué tan gruesa es. Pero es mejor generalizarlo. Y es que nosotros acá en este curso de transferencia solo vamos a realizar procesos de calor que se propagan de manera unidireccional. Entonces, claro, si nosotros tenemos una pared, pero pues la pared va a tener 3 dimensiones. Entonces voy a tratar aquí de hacer los ejes. Entonces va a tener 3 direcciones. Claro, y entonces va a ser Y, X y digamos Z. Entonces, si un calor se está propagando en este sentido, entonces cuando hablamos de, del- de la temperatura como función de la posición, pues estamos hablando es de esta distancia, desde este punto que será el 0 hacia allá. En este caso será el eje X. Y claro, en este caso, en esta configuración de pared, ¿yo cómo le llamaría a esa distancia? Un espesor. Pero ¿qué pasa si el calor no fluye por allá, sino que el calor está fluyendo en este sentido? Entonces, la longitud que él está atravesando sería esta de acá. Pero normalmente nosotros a esa longitud, ¿cómo la conocemos? La conocemos como largo, ¿no? Pero, y lo mismo pasa si el calor fluyera en este sentido. Entonces, la longitud que él está atravesando es esto. Y nosotros a esta cota normalmente le conocemos como altura. Esto parece tonto y de pronto es muy fácil de entender para algunos, pero digamos que llevo ya, esta es mi segunda vez con transferencia como tutor, y pues también en el semestre que la vi, mis compañeros siempre tenían problemas porque decían, pero es que ese no es el espesor. Y pues yo les explicaba, lo que pasa es que el espesor sería simplemente si el calor se estuviera fluyendo, o sea, bajo la misma dirección del espesor. Entonces, pues es necesario aclarar esto antes de mostrar la ecuación deducida que sale de acá. Entonces, claro, como esto, al ser una constante, lo que ellos dicen es, la derivada de la temperatura respecto a X, o bueno, respecto a cualquiera X, Y o Z, pues va a ser una constante y será delta T sobre delta X. Entonces, lo que dicen, claro, el calor unidireccional, y esto pues para entenderlo muy bien, vuelvo y lo repito para que quede claro en el video y todo, el calor unidireccional en estado estable y sin generación de calor cumple esta ecuación, menos K área, cambio de temperatura sobre longitud. Y esta longitud, pues obviamente, ya sabemos, puede ser esta longitud, puede ser esta longitud o puede ser
esta longitud. ¿De qué depende qué longitud es? Es la longitud por la cual esté atravesando el calor. Pero entonces, esto, vuelvo y lo digo, esto solo será para conducción de calor unidireccional, estable y sin generación. Cuando estemos viendo la parte de generación de calor, o ustedes lo estén viendo, entenderán por qué le hago mucho hincapié a esto. Conducción de calor unidireccional, estable y sin generación. Sirve esta ecuación. Para otro tipo de calor no funciona. Y algo muy importante y para que se lo aprendan. La ley de Fourier está de calor igual a menos K por área por la derivada de la temperatura respecto de la posición. Esto sirve siempre, es que esta es la ecuación deducida siempre para cualquier calor unidireccional, ¿sí? Pues por eso hablo de siempre, porque el tipo de asignatura que estamos viendo es de calor unidireccional. Entonces, esta ecuación siempre va a funcionar. Entonces, que usted tiene un proceso de calor donde hay generación de calor, esta le funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay generación de calor, puede que esta derivada de la temperatura respecto a la posición no sea una constante, sino que sea una función, ¿sí? ¿Sí me hago entender con esa analogía? Si alguien no la entiende, perfectamente puede preguntar en el chat o me pregunta después si de pronto le da pena preguntar acá. Pero básicamente eso es lo que quiero hacerles entender, porque cuando veamos la parte de generación de calor, muchísimos, y yo sé que siempre van a tener la misma duda, porque siempre les hace falta una ecuación, y yo sé que siempre se olvidan de esta por estar pensando en esta. Entonces, vuelvo y les digo, el problema es por la forma en cómo los profesores simplifican las ecuaciones, y yo sé que ellos dicen, pero de pronto a uno no le queda claro. Entonces, vuelvo y digo, esta ecuación que deducen para la conducción de calor solamente es conducción de calor estable y sin generación. Ahora, bueno, más importante aún, también, esta ecuación es también para paredes, o lo podemos llamar para lo que sería una placa, o sea, para lo que sería una superficie, digamos, por decirlo así, plana, o sea, para algo plano. Y aquí hago una pregunta y la dejo para que alguien, por favor, me la conteste sin ningún problema. Y es la siguiente. Imagínense que ustedes tienen un cilindro. Un cilindro. Un cilindro. Supongan que este es un cilindro. Y por eso es muy, o sea, hago todo esto porque cuando estamos más arriba, todo esto que no se dijo acá en estas primeras clases, no se entiende. Y yo les hago una pregunta. Nosotros en calor unidireccional tenemos calor en paredes, cilindros y esferas. Entonces, yo les hago una pregunta. Aquí creo que lo había escrito, ¿no? Ah, bueno, lo había borrado. Este calor que se está dirigiendo por esta sección transversal, él se estaría transmitiendo como si estuviera atravesando una pared o un cilindro. Alguien que me conteste. Contestaron acá. Como si fuera una pared, ¿no? Exacto, como si fuera una pared. Entonces es muy importante porque a veces los profesores suelen hacer eso. Suelen decir, hay un cilindro, o sea, yo he visto profesores que han hecho eso en quizzes y eso, y es para confundir. Y dicen, mira, aquí hay un cilindro. Aquí hay un cilindro y un calor se transfiere en este sentido. Y le dicen, no sé, aquí hay una temperatura 1, aquí hay una temperatura 2, y de pronto le piden a usted el calor que se transfiere. Y claro, en este punto, este tipo de quizzes lo hacen cuando usted ya ha visto cómo se calcula el calor en una pared, cómo se calcula el calor en un cilindro y cómo se calcula el calor en una esfera. Y claro,
¿Qué pasa? En este sentido, si el calor fluye en ese sentido, él se está propagando sobre una pared. Porque si ustedes se dan cuenta, si yo hago un corte por acá, yo siempre voy a tener una región completamente plana. Si yo hago un corte por acá, entonces yo voy a tener pues una sección que va a ser circular, pero es que el calor va a estar atravesando la región plana. Entonces, esto digamos que es algo que normalmente los profesores no dicen, pero que utilizan mucho para confundirlos. Entonces, digamos que por eso hago referencia acá, que lo que quiere decir paredes es simplemente que la conducción de calor se hace sobre una región plana. ¿Listo? Bueno, no sé si, y por favor me contestan, ¿ya alcanzaron a ver lo que es la conducción en calor en cilindros y en esfera? ¿O todavía no? No, todavía no. Bueno, todavía no. Entonces, listo. Entonces, miremos, sigamos mirando esto digamos, en lo que es paredes. O también otra pregunta, ¿ya vieron paredes compuestas o tampoco? No. O sea, No, nada de eso. y algo de lo que estoy deduciendo y contándoles ahora, ¿sí lo habían visto o tampoco? Sí, eso sí. Ok, esto de la ecuación de Fourier, de la línea Sí. recta y el K área L delta T, listo, muy bien. Entonces, Sí, aunque si no estoy mal, el profesor había hecho un ejemplo tomándolo como si fueran unas resistencias en paralelo, cuando creo que era una compuesta, si no estoy mal. bueno, pues igual como algunos no han visto todavía lo de compuestas, pues mejor Ok. dejémoslo para esto. Pero entonces incluyamos acá digamos, otros tipos de ecuaciones. Eh, y listo, esto sería lo que utilizaríamos para una pared en cuanto a lo que es conducción. Ahora, aquí pues también nos incluyen el capítulo y los profesores nos incluyen, bueno, ¿qué pasa cuando hay convección? Entonces, la convección lo que cumple es la ley de Newton. Entonces, básicamente me dice, el calor que se propaga será igual a una constante H, que por favor no confundan con entalpía. Creo que el profesor Yesid lo dice mucho. Hay gente que pasa transferencia y aún sigue confundiendo H con entalpía. Calor, un área. Y aquí tendríamos entonces también un delta T. Entonces, esta sería la forma como se expresaría el calor por convección. Eh, Vuelvo y repito, este calor pues se da cuando también es un tipo de calor eh, que se da de forma constante. Pero muy importante, y de pronto no lo había hecho notar, este tipo de calor de arriba, el que hablamos de conducción, esto se da en un sólido, ¿no? Entonces, esto es un sólido y la conducción que internamente da el sólido, pues produce esto. Mientras que la convección, entonces digamos que ustedes también vuelven a tener una pared acá, aquí un trozo de pared, y él acá en su superficie así más exterior, pues va a estar a una temperatura, va a estar a una temperatura 1. ¿Y qué pasa? Aquí va a haber un medio fluido que puede ser aire, puede ser agua, aceite, lo que sea. Algún medio que puede estar en movimiento o que puede estar quieto. Bueno, no sé si ustedes han visto en los días muy calurosos que, digamos, se suele ver como de una superficie caliente y se alcanzan a ver cositas así como que van subiendo de a poco y que suelen ser como transparentes, pero se alcanza a ver como este efecto como que sube algo desde las superficies calientes. Ese proceso es el proceso de convección. ¿Y qué es lo que pasa? Básicamente en el fluido, el calor cuando va transfiriendo lo va calentando y ustedes saben que digamos en un fluido como el gas, en un fluido como el aire, que es un gas, a medida que su temperatura aumenta, ¿qué pasa con su densidad? Disminuye. Y si esa densidad disminuye, simplemente hace que las partículas
pues empiecen a subir. Entonces, ese es como el efecto que se logra. Y claro, a este punto, a este nivel de conocimiento de transferencia de calor, a mí lo único que me importa es, bueno, el fluido está a una temperatura que se suele llamar temperatura infinito. Y tiene una propiedad H. Esto acá, siempre en primer corte, en lo que es conducción de calor, esto es un dato. Tiene que ser un dato o de alguna forma usted puede calcularlo, pero calcularlo sencillamente con alguna ecuación sin necesidad de entrar en detalles de propiedades físicas del fluido, nada de eso. Y claro, recuerden siempre por la ley cero de termodinámica que una diferencia de temperaturas produce un flujo de calor. Un flujo de calor en cuanto a lo que es un calor sensible. Claro, ese flujo de calor puede ser entrando o saliendo, pero ¿qué pasa? Al existir ese flujo de calor, la forma de calcularlo es esta que tenemos acá. Entonces, esta parte también se incluye porque los ejercicios, pues, normalmente se hacen teniendo en cuenta esos otros mecanismos de transferencia. ¿Ya alcanzaron a ver algo de radiación, los que están por aquí, de ese mecanismo de transferencia? Pues solo al principio nada más. Bueno, entonces, en cuanto, pues, lo voy a incluir de una vez y tampoco es tan difícil, pero para que lo vayan entendiendo todos ustedes. Bueno, esto era lo que era convección, pues no hay mucho más que decir. Y aquí voy a explicar rápidamente lo que es radiación y vamos a plantear de pronto un ejercicio sencillo sin usar resistencias térmicas. Ya cuando necesitemos usarla, pues las usaremos. Entonces supongamos que acá tenemos un sólido, ¿sí? Entonces, esto no sé, puede ser un vidrio, puede ser un pedazo de pared, lo que sea. Entonces, pongamos esto en 3 dimensiones. Suponga que... ¿Qué es esto? ¿Y qué pasa? Que digamos que esta pared, o bueno, supongamos que es un techo, pues va a estar, digamos, expuesto al sol. Entonces, por acá va a estar el sol radiando. Y esa cantidad de energía que él radia, y aquí vuelvo y soy muy claro y lo explico para que se entienda. Normalmente, ¿cómo se expresa eso? Se escribe calor del sol. Suelen llamarlo así, pero normalmente lo expresan, ese calor del sol, siempre en los parciales, en los ejercicios de los libros, lo expresan como calor triple prima. Entonces siempre le dicen, el sol irradia 700 vatios por metro cúbico. Entonces, entender que siempre ese dato es un calor triple prima, que es muy importante y que lo nombramos con anterioridad para lo que era la nomenclatura. ¿Qué pasa con esta energía en la radiación? Y es que esa energía, hacer una onda electromagnética, pues claro, dependiendo del medio, pues va a haber una porción que se refleja. Esa porción que se refleja se suele expresar con una cantidad ρ, que no es densidad, sino que hace referencia a una propiedad que se llama la reflectividad. Nuevamente repito, todas estas cantidades no me interesa calcularlas, o sea, no es necesario calcularlas. En este punto simplemente serán datos. Reflectividad. Y claro, otro pedazo de ese calor, pues se va a terminar transmitiendo por la pared. A esa cantidad la llamaremos transmisividad. Y obvio, hay otra parte que quedaría dentro del cuerpo y eso será absortividad. Entonces, esto se llama transmisividad y esto se llama absortividad. Y la relación que existe entre las tres es que esto son porcentajes. Espere que alguien me hable al chat. Si yo quiero el Q, multiplico el Q' por el volumen del sólido, sí.
Pero ya que preguntaron eso, me acabé de acordar de algo importante, y es que el calor del sol no lo dan en unidad de volumen, perdón, lo dan es en unidad de área. Entonces, este de acá, lo dan es en unidad de área, es calor doble prima. Entonces, normalmente le dicen a usted, el calor irradia es, digamos, 700 vatios por metro cuadrado. Y sí, cuando usted quiera calcular cuánto es el calor real del sol, usted dice, ah, es calor del sol, doble prima, por el área. Pues el área, pues ya sabemos que será esta de acá. Claro que si está entrando un cilindro, pues el área será la de un cilindro. Que si está entrando una esfera, pues será el área de la esfera. Y bueno, ya se hablará en detalle cuando estemos en un ejercicio cuál será el área y listo. Bueno, estas propiedades están relacionadas porque al ser un porcentaje, pues simplemente alfa más rho más tau será igual a 1. Pero entonces, algo que deberían anotarlo y tenerlo ahí puesto en el día que hagan el parcial, y en este primer parcial, que los profesores no suelen decirlo y no sé por qué no comparten ese tipo de información. Y es lo siguiente. Siempre... bueno, esto sería la parte de lo que es la radiación por parte de un cuerpo de un cuerpo, digamos, como el Sol, que irradia calor. Pero otro proceso de radiación es cuando, y ahorita ya vengo y vuelvo y explico acá esto y digo por qué es importante. El otro tipo de radiación, digamos que usted tiene una pared y acá usted tiene, digamos, el cielo. Normalmente aquí, digamos, está la temperatura a la que está el cielo. Entonces, acá también va a existir una radiación entre lo que es un sólido y sus alrededores. Entonces, esa es otra forma de radiación. Entre un sólido y sus alrededores. Entonces, aquí voy a poner alrededores. Y entonces, este calor es el que sí tiene fórmula y el que nos interesa, que es que el calor es sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, sigma por área, por temperatura a la 4 menos temperatura a la 4. Y recuerden que aquí sí uno debe ser muy riguroso en que la temperatura es absoluta. Entonces acá hago un pequeño paréntesis. Acá la temperatura no interesa si está en Kelvin o en Celsius, porque no sé si ustedes lo sepan, pero el delta T en grados Kelvin es equivalente al delta T en grados Celsius. Claro, porque si ustedes dicen 30 grados Celsius menos 20 grados Celsius, pues le da 10 grados Celsius. Pero si hacen esto mismo con Kelvin, pues será entonces 30 más 273 menos 20 más 273. Pues claro, estos 273 se cancelan y es lo mismo. Entonces, un delta T de 10 grados Celsius es equivalente a un delta T de 10 grados Kelvin. Pero pues acá como están elevados a la 4, pues no se puede. Entonces acá rigurosamente la temperatura es temperatura absoluta. Claro, entonces esto será, digamos, la temperatura, no sé, 1, la temperatura 2 y eso. Entonces sigma área, pero esto sería la radiación de un cuerpo negro. Como ustedes saben, los cuerpos negros, pues, no sé si, la verdad lo olvidé, no sé si existen, si pueden existir, no sé qué. Pero entonces, lo que nosotros trabajamos son cuerpos grises. Entonces nosotros vamos a calcular esto aparte con una propiedad que se llama la emisividad. Entonces, esta emisividad, y aquí, entonces, para entender, tendríamos en radiación 4 letras griegas. La emisividad, y esa emisividad habla de una propiedad de, digamos, de una pared. Y se utiliza cuando la pared irradia calor hacia sus alrededores. Entonces, muy pendientes de eso. Cuando la pared irradia calor hacia sus alrededores, se utiliza emisividad. ¿Listo? Pero entonces aquí es al contrario, los alrededores le irradian calor a la pared. En este caso los alrededores es el sol. Y ese calor que se irradia no se calcula así, él no tiene que calcularse
no tiene que calcularse de esta forma, ¿no? Él simplemente ya se sabe cuál es la cantidad de calor que se está irradiando. Y a mí lo que me importa es calcular cuánto se refleja, cuánto se absorbe y cuánto se transmite. Entonces, entender que hay como, por decirlo así, dos procesos de radiación. Un proceso en donde la energía ingresa a la pared producto de la radiación del sol, o un proceso en donde por otro mecanismo de transferencia de calor, la pared le irradia calor a sus alrededores, ¿sí? Entonces, en ese proceso donde se irradia calor a los alrededores, se utiliza esta ecuación de acá. Entonces, lo hablé porque algunos confunden esto de emisividades y absortividad y, bueno, se hacen tontos ahí, con todo respeto, ¿no? Preguntando qué es lo que hay que calcular. Entonces, si hablamos de este primer caso, en donde el sol irradia una pared, cuando hablamos de estas cantidades, los profesores suelen decir, en una pared, porque, porque es importante esto, y lo aclaro, y es, imagínense que esta misma pared que recibe calor, pues esta misma pared que recibe calor puede mandar calor a sus alrededores. ¿Sí me hago entender? O sea, en un proceso simultáneo, esta pared puede recibir calor del cielo y aparte irradiar calor a los alrededores. Y claro, ahí es donde la gente se confunde, porque dice, bueno, pero no entiendo cómo la pared irradia calor hacia los alrededores, pero ese calor que irradia es completamente diferente, por ejemplo, a este que se refleja, o no tiene nada que ver con el calor que le llega del sol. Entonces, ahí es muy importante tener claro eso y por favor, si alguien no lo tiene claro, pregúntelo. Entonces, básicamente, lo que estoy tratando de decir es, este proceso de radiación se puede dar de forma simultánea. O sea, de forma simultánea quiere decir que el sol le irradia calor a una pared y producto de ese sol que se irradia, esa pared también pueda sacar calor hacia sus alrededores. Y claro, este que está aquí en rojo se calcularía con el calor del sol y estas letras griegas alfa, rho y tau. Y muy diferente, el calor que se irradia de la pared a sus alrededores se calcularía con esto así. Claro que aquí, hablándolo así simple, sin mostrar un ejemplo, pues sonará muy raro y como que muy difícil de entender, pero ya hago un ejemplo muy sencillo y ya con eso revisamos si siguen habiendo dudas. Entonces, ahora bien, cuando hablan de esta pared, los enunciados suelen decir una pared o un techo hecho de cierto material, o sea, que tiene cierta conductividad, tiene también las siguientes propiedades. Una absortividad del 10%, suelen darlo así. Una emisividad del 90%. ¿Y qué? Y ya. Y lo dicen así. Entonces, de una vez les digo, suelen dar estos datos así. Una absortividad del 10% y una emisividad del 90%. Entonces, siempre que el dato, porque si yo quisiera saber cuánto es Rho y cuánto es Tau, ¿lo podría hacer? Alguien que me conteste. Bueno, Rogel les contesta, no se puede, porque si yo digo, bueno, alfa más tau más rho es igual a 1, y yo tengo alfa que es 0,1, más tau más rho que es igual a 1, y necesitaría otra ecuación. Entonces, de una vez les digo, siempre que no aparezca la transmisividad, ustedes la asumen como 0. O sea, si el ejercicio no me dice el 20% de la energía que llegó del sol se transmite o la transmisividad de la pared es tanto o cualquier cosa que no hable de transmisividad, ustedes dicen es 0. De una vez. ¿Sí? Y entonces con eso ya podrían hallar la reflectividad. ¿Listo? Si por el contrario me dan estos datos, pero aparte me dan, digamos, que la reflectividad el 80%, pues ahí pues obviamente ya me están dando datos suficientes para saber cuánto es la transmisividad. ¿Listo? ¿Para todos es claro?
¿Alguien tiene una duda? Sí, no tienen dudas. Bueno, entonces falta una sesión, ¿sí? Entonces vamos a dejar estos 5 minutos para descansar un momento. Tomamos agua o algo así y volvemos a la última sesión de 40 minutos y voy a tratar de hacer ejercicios que incluyan radiación, convección y conducción para que aprendamos a hacer eso, sin meternos con las resistencias térmicas aún. Y ya cuando todos me aseguren que hayan visto resistencias térmicas, pues sí ya seguimos. Digamos que tal vez ese va a ser el tema inicial que vamos a ver, puras paredes, paredes, paredes. Y luego ya cuando vean cilindros, pues haremos cilindros, y cuando vean esferas, haremos esferas. Lo vamos a trabajar de esta forma. Pero entonces, regálenme 5 minutos, tomamos agua y eso, y ¿qué? Yo les escribo al WhatsApp cuando esté nuevamente listo acá en el computador, ¿vale? Entonces ya nos vemos. Listo, vale.